¿Sabías que existe un tipo de creyente que aparenta ser cristiano, que asiste a la iglesia, que conoce la Biblia, pero que Dios mismo rechaza? Y no es quien imaginas. La Escritura revela una verdad que sacudirá todo lo que creías saber sobre la fe genuina. Hermanos y hermanas, existe un tipo de creyente que la Biblia describe con claridad meridiana, un tipo de cristiano que, aunque lleva el nombre de Cristo en sus labios, Dios mismo rechaza. Y permítanme decirles algo que quizás les sorprenda. No se trata de quienes ustedes imaginan, no son necesariamente los pecadores notorios, ni aquellos cuyas caídas son evidentes ante todos. El rechazo divino no siempre cae sobre quien esperamos. La Escritura nos revela una verdad que sacude los cimientos de nuestra religiosidad cómoda, una verdad que nos obliga a mirarnos en el espejo de la palabra con honestidad brutal. Cuando Charles Spurgeon predicaba sobre este tema, solía decir que el mayor peligro no está en la impiedad manifiesta, sino en la piedad fingida. Aquel gran predicador, el príncipe de los púlpitos, comprendía algo que muchos en nuestros días han olvidado, que es posible estar en la iglesia y estar lejos de Dios. Es posible cantar himnos con la boca y tener el corazón cerrado a la voz del Espíritu Santo. Spurgeon advertía constantemente a sus oyentes sobre el peligro de una fe superficial, de una religiosidad que se contenta con las apariencias mientras el alma permanece en tinieblas. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es precisamente con esa palabra que debemos examinarnos hoy. Porque, hermanos míos, si hay algo que Spurgeon nos enseñó con su vida y ministerio, es que la fe verdadera no se mide por la cantidad de servicios a los que asistimos, ni por las oraciones elocuentes que pronunciamos, ni siquiera por el conocimiento bíblico que podamos acumular en nuestra mente. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, nuestro Señor Jesucristo pronuncia palabras que deberían hacer temblar a cualquier persona que se llame cristiana. Dice así: «No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad». Estas palabras no fueron dirigidas a los paganos, ni a quienes abiertamente rechazan el Evangelio. Fueron dirigidas a personas religiosas, a quienes invocaban el nombre del Señor, a quienes realizaban actividades espirituales impresionantes. Eran profetas, exorcistas, hacedores de milagros. Tenían un currículo ministerial envidiable. Y sin embargo, Cristo les dice: «Nunca os conocí». ¡Qué palabras tan terribles! ¡Qué sentencia tan devastadora! No dice: «Os conocí, pero os alejasteis», sino: «Nunca os conocí». Jamás hubo una relación genuina, jamás hubo una conexión verdadera entre sus corazones y el corazón de Dios. El tipo de cristiano que Dios rechaza no es necesariamente el que menos sabe de la Biblia, ni el que menos tiempo pasa en la iglesia. Es aquel cuya religión se ha convertido en un performance, en una actuación para impresionar a otros, en una máscara que oculta un corazón no regenerado. Es el cristiano que ha aprendido el lenguaje de Sión, pero no conoce al Rey de Sión. Es quien puede recitar pasajes completos de las Escrituras, pero nunca ha permitido que esas Escrituras transformen su manera de vivir. Spurgeon decía que hay dos clases de oyentes: aquellos que escuchan la palabra y la practican, edificando su casa sobre la roca, y aquellos que la escuchan pero no la practican, edificando sobre la arena. Ambos escuchan el mismo mensaje, ambos están expuestos a la misma verdad, pero la diferencia está en la respuesta del corazón. Uno permite que la palabra penetre hasta lo más profundo de su ser y produzca transformación genuina. El otro se contenta con el conocimiento intelectual, con la emoción pasajera del momento, con la experiencia religiosa superficial. Hermanos, debemos preguntarnos con toda honestidad: ¿en cuál categoría nos encontramos?
¿Somos hacedores de la palabra o solamente oidores que se engañan a sí mismos? Santiago, en su epístola, nos advierte claramente: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño es uno de los peligros más sutiles y mortales de la vida espiritual. Podemos engañarnos pensando que estamos bien con Dios simplemente porque cumplimos con ciertos rituales religiosos, porque nuestra reputación en la comunidad cristiana es intachable, porque contribuimos financieramente a la obra del Señor. Pero Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y lo que Dios ve en el corazón es lo único que verdaderamente importa. Puede ser que ante los hombres aparezcamos como cristianos ejemplares, pero si nuestro corazón no ha sido verdaderamente transformado por el poder del Espíritu Santo, si no hay una relación viva y personal con Cristo, si nuestra obediencia es meramente externa y no brota de un amor genuino por Dios, entonces somos exactamente el tipo de cristiano que la Escritura dice que Dios rechaza. Si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu vida en este momento, te invito a que te suscribas a este canal. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas este alimento espiritual constante que te ayudará a caminar en la verdad y evitar el autoengaño religioso. Y hermano, hermana, si realmente deseas profundizar tu intimidad con Dios y salir de esa frialdad espiritual que quizás has estado experimentando, hemos preparado un recurso especial para ti. En el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. No es simplemente otro libro más, es una guía práctica que te llevará paso a paso a recuperar esa cercanía con el Señor que tal vez has perdido o que nunca has experimentado verdaderamente. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, registra estas palabras del Señor: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Aquí vemos claramente descrito el tipo de religiosidad que Dios aborrece. Es una religiosidad de labios, no de corazón. Es una adoración mecánica, aprendida por tradición humana, pero carente de la pasión genuina y el amor sincero que debe caracterizar la relación entre la criatura y su Creador. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esta trampa? ¿Cuántos venimos a la iglesia domingo tras domingo, cantamos las canciones, levantamos nuestras manos, decimos amén en los momentos apropiados, pero cuando salimos por esas puertas, vivimos como si Dios no existiera? ¿Cuántos hemos aprendido a jugar el juego de la religión sin permitir que Cristo verdaderamente reine en nuestros corazones? Esta es la hipocresía que nuestro Señor condenó con más severidad que cualquier otro pecado. Los pecadores y publicanos podían entrar al reino de los cielos antes que los fariseos, porque al menos los primeros eran honestos sobre su condición, mientras que los segundos se escondían detrás de una fachada de piedad. La tragedia más grande no es ser un pecador que reconoce su necesidad de un Salvador. La tragedia más grande es ser un pecador que se cree justo, que se cree salvo, que se cree aceptado por Dios, cuando en realidad está viviendo en el autoengaño más peligroso. El apóstol Pablo nos presenta en su segunda carta a Timoteo una descripción profética de los últimos tiempos que resulta escalofriante por su precisión. Dice en el capítulo 3, versículos 1 al 5, «Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella». Presten atención a esa última frase. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aquí está el corazón del problema. No se trata de personas abiertamente impías o que rechazan la fe cristiana. Se trata de personas que mantienen una forma de religión, una apariencia externa de espiritualidad,
pero niegan el poder transformador del Evangelio en sus vidas. Conocen el vocabulario cristiano, participan en las actividades religiosas, pueden incluso ocupar posiciones de liderazgo en la iglesia, pero su vida cotidiana contradice completamente lo que profesan con sus labios. Este es el cristianismo nominal, el cristianismo de nombre solamente, que ha infectado a la iglesia en todas las épocas y que constituye uno de los mayores obstáculos para el avance genuino del reino de Dios. Porque mientras un incrédulo sincero puede ser alcanzado con el Evangelio, una persona que ya cree estar bien con Dios difícilmente reconocerá su necesidad de arrepentimiento y conversión verdadera. Se ha vacunado contra el Evangelio genuino al exponerse a una versión diluida y sin poder del mismo. Jesús confrontó este tipo de religiosidad con palabras sumamente duras cuando se dirigió a los fariseos y escribas de su tiempo. En Mateo 23, pronunció una serie de ayes que revelan la indignación divina ante la hipocresía religiosa. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, sepulcros blanqueados». ¡Qué imagen tan poderosa y perturbadora! Por fuera hermosos, impecables, dignos de admiración, por dentro, muerte y podredumbre. Esta es la descripción perfecta del cristiano que Dios rechaza. Alguien cuya vida exterior es impresionante, pero cuyo corazón está muerto espiritualmente. Alguien que ha perfeccionado el arte de aparentar sin ser, de pretender sin poseer, de simular sin experimentar. Y no pensemos que esto es algo lejano a nuestra realidad contemporánea. ¿Cuántas iglesias están llenas de personas que han aprendido a decir las cosas correctas, a comportarse de la manera esperada, a proyectar una imagen de espiritualidad, pero que en la privacidad de sus hogares, en sus pensamientos secretos, en sus motivaciones ocultas, revelan un corazón que no ha sido tocado por la gracia transformadora de Dios? Pueden servir en ministerios, pueden liderar grupos de oración, pueden enseñar estudios bíblicos, y sin embargo estar espiritualmente muertos, viviendo en el autoengaño más peligroso. El problema no es simplemente la incoherencia ocasional entre lo que creemos y cómo vivimos. Todos los cristianos genuinos luchan con el pecado y experimentan fracasos en su caminar con Dios. El problema es la falta total de lucha, la ausencia de convicción de pecado, la comodidad con una doble vida, la satisfacción con una religiosidad superficial que nunca produce verdadero cambio. Es la diferencia entre un creyente que peca, pero se arrepiente, que cae pero se levanta, que lucha contra su naturaleza caída, y alguien que simplemente ha adoptado el cristianismo como una identidad cultural, sin permitir que Cristo transforme su corazón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 17, encontramos las palabras de Cristo a la iglesia de la Odisea. «Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». La tibieza espiritual. ¡Qué diagnóstico tan devastador! Noten que Cristo preferiría que fueran fríos o calientes, pero la mediocridad espiritual le resulta tan repugnante que dice que los vomitará de su boca. La tibieza es la marca distintiva del cristiano nominal. No es un ateo convencido que rechaza abiertamente a Dios, tampoco es un creyente apasionado que arde con amor por Cristo. Es alguien que está justo en el medio, manteniendo una religión cómoda que no le cuesta nada, que no demanda sacrificio, que no interfiere con sus planes y deseos personales. Y lo más trágico es la ceguera que acompaña a esta condición. Tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia de la Odisea tenía una autoimagen completamente opuesta a su realidad espiritual.
Se veían a sí mismos como prósperos, autosuficientes, sin ninguna carencia. Pero Cristo les revela la verdad. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pensaban que lo tenían todo, cuando en realidad no tenían nada de lo que verdaderamente importa. Esta es la condición de muchos en nuestras iglesias hoy. Personas que han asistido a servicios religiosos durante años, que han memorizado versículos bíblicos, que participan en actividades cristianas y que están completamente convencidas de que están bien con Dios. Pero nunca han experimentado el nuevo nacimiento del que Jesús habló a Nicodemo. Nunca han sido quebrantados por la convicción de su pecado. Nunca han llegado al punto de desesperación donde reconocen que sin Cristo no son nada y no tienen nada. Nunca han experimentado esa transformación radical que convierte a un pecador rebelde en un hijo de Dios amante y obediente. El profeta Jeremías registra estas palabras del Señor en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón humano tiene una capacidad asombrosa para el autoengaño. Podemos convencernos a nosotros mismos de casi cualquier cosa si realmente queremos creerla. Podemos racionalizar nuestro pecado, justificar nuestra desobediencia, minimizar nuestra hipocresía y mantener una imagen positiva de nosotros mismos a pesar de toda evidencia en contrario. Por eso necesitamos la palabra de Dios como un espejo que nos muestra nuestra verdadera condición. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso necesitamos hermanos y hermanas en la fe que nos amen lo suficiente como para decirnos la verdad, incluso cuando esa verdad sea dolorosa de escuchar. Sin estos elementos, es casi inevitable que caigamos en el autoengaño religioso. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿cuáles son las características específicas de este tipo de cristiano que Dios rechaza? ¿Cómo podemos identificar si nosotros mismos estamos cayendo en esta trampa mortal del cristianismo nominal? La Escritura nos proporciona señales claras que debemos examinar con honestidad brutal ante el escrutinio del Espíritu Santo. La primera característica es la obediencia selectiva. Este tipo de cristiano escoge cuidadosamente qué mandamientos de Dios seguirá y cuáles ignorará, basándose en su propia conveniencia y comodidad. Obedece cuando le resulta fácil, cuando no le cuesta nada, cuando no interfiere con sus planes personales. Pero cuando la obediencia requiere sacrificio, cuando demanda morir al yo, cuando exige rendición total, encuentra 1000 excusas para racionalizar su desobediencia. Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. No podemos ser obedientes a medias y pretender que Dios se sienta satisfecho con nuestra lealtad parcial. La segunda característica es el conocimiento sin transformación. Estas personas pueden tener un conocimiento bíblico impresionante. Pueden citar versículos de memoria, pueden debatir doctrinas teológicas, pueden impresionar a otros con su erudición espiritual, pero todo ese conocimiento permanece en la cabeza y nunca desciende al corazón para producir verdadero cambio. Son como termómetros que pueden medir la temperatura, pero nunca generan calor. Pablo advirtió a los corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento sin amor, sin humildad, sin aplicación práctica, se convierte en motivo de orgullo espiritual, en lugar de instrumento de transformación. La tercera característica es la actividad religiosa sin relación personal con Dios. Estas personas están ocupadas en la obra del Señor, pero no conocen verdaderamente al Señor de la obra. Participan en múltiples ministerios, sirven en diversos comités, están presentes en cada actividad de la iglesia, pero su vida de oración personal es casi inexistente. No tienen momentos de intimidad genuina con Dios. No experimentan esa comunión dulce y transformadora que viene de pasar tiempo a solas con el Padre Celestial. Su cristianismo es público, ruidoso, visible, pero carece de esa dimensión privada, silenciosa, secreta, que es el verdadero termómetro de la espiritualidad auténtica.
Jesús nos dio una advertencia clara en Mateo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La vida de oración secreta es el verdadero indicador de nuestra relación con Dios. Lo que hacemos cuando nadie nos ve, excepto Dios, revela la autenticidad de nuestra fe más que cualquier otra cosa. La cuarta característica es la ausencia de fruto espiritual genuino. Jesús dijo claramente en Juan 15, versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». El cristiano genuino, que permanece en Cristo, inevitablemente producirá fruto espiritual. No hablamos aquí de éxito ministerial o de logros visibles, sino del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto que Dios busca en nuestras vidas, y su ausencia revela que no estamos verdaderamente conectados a la vida. Muchas personas confunden actividad con fruto. Están constantemente ocupadas haciendo cosas para Dios, pero sus vidas no demuestran la transformación de carácter que es la evidencia inconfundible de la obra del Espíritu Santo. Pueden organizar eventos exitosos, pueden atraer multitudes, pueden generar entusiasmo temporal, pero cuando examinamos su carácter personal, sus relaciones familiares, su manera de tratar a quienes no pueden ofrecerles nada a cambio, encontramos una ausencia notable del amor de Cristo. La quinta característica es el amor al mundo disfrazado de equilibrio espiritual. Primera de Juan 2, versículos 15 y 16 nos advierte: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». El cristiano que Dios rechaza ha encontrado una manera de mantener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Ha logrado el arte de verse espiritual los domingos mientras vive completamente entregado a los valores y prioridades del sistema mundano el resto de la semana. Estas personas hablan constantemente de equilibrio, de no ser extremistas, de ser relevantes culturalmente. Pero en realidad, están usando estos términos como excusas para no tomar la cruz, para no vivir vidas radicalmente diferentes, para no ser extranjeros y peregrinos en este mundo como la Escritura nos llama a hacer. Han domesticado el Evangelio hasta convertirlo en algo cómodo, aceptable, que no ofende a nadie y no demanda nada. La sexta característica es la falta de hambre espiritual genuina. Estas personas pueden asistir a la iglesia por hábito, por tradición, por obligación social, pero no tienen un deseo ardiente de conocer más a Dios, de crecer en santidad, de profundizar su comprensión de las Escrituras. Son como el pueblo de Israel en el desierto, que se cansó del maná celestial y comenzó a anhelar las cebollas y los ajos de Egipto. Han perdido el apetito por las cosas de Dios y lo han reemplazado con un apetito insaciable por las cosas temporales y terrenales. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». El cristiano genuino tiene un hambre constante de más de Dios. No se siente satisfecho con el nivel de intimidad que ha alcanzado, con el grado de santidad que ha logrado, con la profundidad de conocimiento que ha adquirido. Siempre quiere más, siempre anhela crecer, siempre desea parecerse más a Cristo. Esta hambre es una de las señales más confiables de vida espiritual auténtica. La séptima característica es la resistencia persistente a la convicción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios trae convicción de pecado, el cristiano genuino responde con arrepentimiento. Puede ser doloroso, puede ser humillante, pero reconoce su pecado y se vuelve a Dios en confesión y arrepentimiento genuino. Sin embargo, el cristiano que Dios rechaza ha desarrollado la habilidad de resistir esa convicción.
Endurece su corazón, racionaliza su pecado, compara su conducta con la de otros para sentirse mejor consigo mismo y continúa en su camino sin cambio real. Hebreos 3, versículos 7 y 8 nos advierte: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que resistimos la voz del Espíritu Santo, cada vez que ignoramos su convicción, cada vez que racionalizamos nuestra desobediencia, estamos endureciendo nuestro corazón un poco más. Y si continuamos en este patrón, eventualmente llegaremos a un punto donde ya no podemos escuchar su voz, donde nuestra conciencia ha sido cauterizada, donde hemos cruzado una línea de la cual es extremadamente difícil regresar. Entonces, hermanos y hermanas, surge la pregunta inevitable que cada uno de nosotros debe hacerse con total honestidad ante el trono de la gracia. ¿Qué debo hacer si descubro que he estado viviendo como el tipo de cristiano que Dios rechaza? ¿Hay esperanza para alguien que ha vivido años en el autoengaño religioso? ¿Puede Dios restaurar a quien ha estado jugando a la religión sin tener una relación genuina con Cristo? La respuesta es un rotundo sí, pero requiere acción inmediata y drástica. No podemos seguir posponiendo. No podemos seguir haciendo ajustes superficiales a nuestra vida religiosa. Necesitamos un cambio radical, una transformación completa que solo puede venir de un encuentro genuino con el Cristo vivo. Necesitamos lo que Jesús llamó el nuevo nacimiento, esa obra sobrenatural del Espíritu Santo que convierte a un pecador muerto espiritualmente en un hijo de Dios vivo y vibrante. El primer paso es la honestidad brutal ante Dios. Debemos dejar de pretender, dejar de mantener la fachada, dejar de jugar el juego religioso. Necesitamos venir ante Dios tal como somos, sin máscaras, sin excusas, sin justificaciones. El salmista David, después de su terrible pecado con Betsabé, oró así en el Salmo 51, versículos 3 y 4: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es la clase de honestidad que Dios demanda, y que abre la puerta a la restauración genuina. No podemos escondernos detrás de nuestras actividades religiosas, de nuestra reputación en la comunidad cristiana, de nuestro conocimiento bíblico, de nuestros años de asistencia a la iglesia. Todo eso debe ser puesto a un lado mientras nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿he nacido de nuevo? ¿He experimentado verdaderamente la conversión? ¿Tengo una relación personal, viva y transformadora con Jesucristo? Y si la respuesta honesta es no, entonces debemos reconocerlo sin demora. El segundo paso es el arrepentimiento genuino. No estamos hablando aquí de un simple sentimiento de remordimiento o de vergüenza por haber sido descubiertos en nuestra hipocresía. El arrepentimiento verdadero es un cambio radical de mente y corazón que resulta en un cambio total de dirección en nuestra vida. Es volvernos completamente de nuestros caminos pecaminosos hacia Dios, con la determinación firme de vivir en obediencia a su voluntad, sin importar el costo. Pedro predicó en Hechos 3, versículo 19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento no es un evento emocional pasajero, es una decisión de la voluntad, fortalecida por la gracia de Dios, de abandonar todo lo que sabemos que desagrada a Dios y de entregarnos completamente a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es morir al yo para que Cristo pueda vivir en nosotros. El tercer paso es la fe genuina en Cristo. No simplemente creer ciertos hechos acerca de Jesús, sino confiar completamente en Él para nuestra salvación. Es renunciar a toda confianza en nuestras propias obras, en nuestra propia bondad, en nuestros propios méritos religiosos y descansar única y exclusivamente en la obra terminada de Cristo en la cruz. Es aceptar que somos pecadores completamente perdidos, sin ninguna esperanza, excepto en la gracia y misericordia de Dios manifestada en Jesucristo. Pablo y Silas dijeron al carcelero de Filipos, en Hechos 16, versículo 31, «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo». Esta fe no es simplemente un asentimiento intelectual a ciertas doctrinas, es una confianza total, una rendición completa,
un compromiso absoluto con la persona de Cristo. Es entregarle el control total de nuestra vida, reconociendo que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos. Es decidir que viviremos para su gloria y no para la nuestra propia. El cuarto paso es la búsqueda apasionada de intimidad con Dios. Una vez que hemos experimentado el nuevo nacimiento, necesitamos cultivar nuestra relación con Dios, de la misma manera que cultivaríamos cualquier relación importante en nuestra vida. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere prioridad. Necesitamos establecer una vida de oración consistente, no como un deber religioso, sino como el privilegio de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Necesitamos sumergirnos en las Escrituras, no simplemente para adquirir conocimiento, sino para encontrarnos con el Dios vivo que nos habla a través de su palabra. Jesús dijo en Juan 17, versículo 3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». La vida eterna no es simplemente una duración de tiempo sin fin, es una calidad de vida, una relación con Dios que comienza ahora y continúa por toda la eternidad. Y esa relación se desarrolla a través del tiempo que pasamos con Él, escuchando su voz, hablándole desde nuestro corazón, permitiendo que su presencia transforme cada área de nuestra existencia. El quinto paso es la obediencia radical. Una vez que conocemos la voluntad de Dios, debemos obedecerla sin demora, sin excusas, sin racionalizaciones. Jesús dijo en Juan 14, versículo 23, «El que me ama, mi palabra guardará». La obediencia es la evidencia del amor genuino por Cristo. No es una carga pesada, sino el deleite de un corazón transformado que desea agradar a aquel que lo amó primero, es decir, no a nuestros propios deseos cuando entran en conflicto con la voluntad revelada de Dios. Esta obediencia no será perfecta, porque todavía luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa mientras vivamos en este cuerpo mortal, pero será genuina, será consistente, será el patrón dominante de nuestra vida. Cuando fallemos, nos arrepentiremos rápidamente y buscaremos la gracia de Dios para levantarnos y continuar. No nos conformaremos con la mediocridad espiritual ni con la doble vida que caracteriza al cristiano nominal. El sexto paso es la rendición de cuentas genuina. Necesitamos relaciones con otros creyentes maduros que nos conozcan verdaderamente, que puedan ver más allá de nuestra fachada religiosa, que tengan el permiso y la valentía de hacernos las preguntas difíciles. Proverbios 27, versículo 17 dice, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Necesitamos ese afilamiento que viene de la interacción honesta con hermanos y hermanas en la fe que se preocupan más por nuestra santidad que por nuestra comodidad. Muchos cristianos nominales evitan cuidadosamente este tipo de relaciones profundas porque saben que expondrían su hipocresía. Prefieren mantener relaciones superficiales donde pueden controlar la imagen que proyectan. Pero si realmente queremos crecer, si genuinamente deseamos escapar de la trampa del cristianismo nominal, debemos buscar activamente este tipo de comunidad auténtica, donde podamos ser conocidos, amados y desafiados a crecer en Cristo. El séptimo paso es la perseverancia constante. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino un maratón. No es suficiente tener un momento de crisis espiritual donde reconocemos nuestra condición y hacemos compromisos sinceros. Debemos mantener esos compromisos día tras día, año tras año, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Pablo escribió en Filipenses 3, versículos 13 y 14, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos a través de una verdad difícil, pero absolutamente necesaria. Dios nos ha mostrado en su palabra que existe un tipo de cristiano que Él rechaza, no porque sea cruel o injusto, sino porque ese tipo de religiosidad vacía deshonra su nombre y engaña a quienes la practican. Pero también nos ha mostrado el camino hacia la autenticidad.
hacia una fe genuina que transforma vidas y glorifica su nombre. Mi oración es que este mensaje haya tocado tu corazón profundamente. Que el Espíritu Santo haya usado estas palabras para traer convicción, para despertar hambre de más de Dios, para encender un deseo ardiente de vivir una fe auténtica que vaya mucho más allá de las apariencias religiosas. No permitas que este momento pase sin responder al llamado de Dios en tu vida. Quiero agradecerte de todo corazón por haber dedicado este tiempo a escuchar este mensaje. Tu disposición para examinar tu vida espiritual con honestidad es el primer paso hacia la transformación genuina. Si este contenido ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje futuro y dejes tu comentario compartiendo cómo Dios ha hablado a tu corazón. Y recuerda, si necesitas una guía práctica para profundizar tu intimidad con Dios, encontrarás en el primer comentario fijado el enlace a nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga ricamente y te guarde en su amor. Amén.